todo esto que está sucediendo con estos conflictos, por ejemplo ahora España apoyando a Palestina y no a Israel, tiene que suceder. Va a suceder en diferentes partes del mundo, no solamente en Medio Oriente, sino en todas partes. Esto está pasando porque, y va a seguir pasando porque, tiene que aparecer el hombre. Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes una noticia interesante que tiene que ver con el conflicto nuevo ahora de España con Israel. Compartí en un video anterior, hablé un poco desde una perspectiva bíblica del conflicto entre España y Argentina, que es como un conflicto infantil de parte del presidente de España para con el presidente Javier Milei. Pero apliqué la escritura en un video anterior hablando sobre este conflicto entre España y Argentina. Pero este conflicto es más serio. España ahora con Israel. ¿Por qué? Bueno, seguramente usted se habrá enterado que España, el presidente de España recientemente, Sánchez, reconoció, ahora España reconoce a Palestina, lo reconoce como un estado. Así que esto es impresionante lo que está pasando ahora, porque entre todo el barullo, el conflicto que hay a nivel mundial, es impresionante, y ahora con España e Israel. Y no solamente es España, sino que son varios países que están dando apoyo a Palestina. Así que tenemos aquellos que apoyan a Israel y aquellos que no. Aquellos que apoyan a Palestina y no a Israel. Ahora, voy a leer solamente aquí algunos titulares, las últimas noticias. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice: la embajadora de Israel en España carga contra Yolanda Díaz por usar un eslogan de Hamás: Palestina libre desde el río hasta el mar. Esto es reciente. Otro título: España, Irlanda y Noruega, atención, reconocen el Estado de Palestina. Y aquí hace la pregunta: ¿qué consecuencias tendrá esta decisión? Esto lo informa, lo titula El Comercio Perú. Otro título: guerra entre Israel y Gaza en directo. El gabinete de guerra israelí acuerda retomar el diálogo con Hamás para un alto el fuego y la liberación de rehenes. Guerra Israel. Aquí está: España reconocerá a Palestina como Estado el 28 de mayo. Atención con esto. The New York Times aplaude la valentía de España con Palestina frente a Netanyahu. Esto lo está titulando elplural.com. Según este diario, que dice aquí hace 4 horas, New York Times aplaude la valentía de España con Palestina frente a Netanyahu. Bueno, aquí hay otro: las claves para que España reconozca a Palestina como un estado explicadas en menos de 2 minutos. ¿Qué significa llamar a consultas? La orden de Israel, y esto Israel ha reaccionado a esta declaración del presidente de España, y dice aquí, por ejemplo, este titular: ¿qué significa llamar a consultas? La orden de Israel a su embajadora tras el anuncio de que España va a reconocer a Palestina como un estado. Así que Israel carga, aquí está, Israel carga contra España, Irlanda y Noruega por reconocer a Palestina y busca apoyo en Estados Unidos. Así que es impresionante la división que hay en el mundo entero entre Israel y Palestina. Y aquí en este video, atención, que vamos a ver
que este conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto que viene desde el principio. Vamos a ver algunas escrituras aquí en este video, porque obviamente este es un canal cristiano y lo que voy a decir lo voy a sustentar con la palabra de Dios. Entonces, nosotros los cristianos, obviamente los cristianos que creemos en la sola escritura y tenemos la convicción, recalcamos constantemente, declaramos que la escritura, la Biblia, es 100% la palabra de Dios. Y nosotros tenemos en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, que dice la palabra de Dios que este es un pacto de Dios para con Israel. Es un pacto con Abraham. Por ejemplo, dice la palabra: y haré de ti una nación grande. Está hablando Dios a Abraham y al pueblo de Israel. Haré de ti una nación grande, le dice a Abraham o Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Atención aquí, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Atención con esto, y serán benditas en ti, le dice Dios a Israel, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que nosotros, como cristianos evangélicos que creemos en el Dios de la Biblia, nosotros obviamente apoyamos a lo que es el pueblo de Israel, a ese pueblo bendito que Dios lo ha declarado como bendito desde el principio, desde Génesis. Pero aquí no estamos hablando de si los israelitas que viven allí son pecadores o no. Estamos hablando aquí de una promesa de Dios para con Israel. De eso estamos hablando, de pactos que Dios hizo con Israel y que lo va a cumplir, porque en un futuro muy próximo Israel va a pasar por ese horno de fuego, por esa prueba que es el tiempo de tribulación y gran tribulación que comienza en Apocalipsis 6 en adelante. Nosotros, como la Iglesia de Cristo, entendemos que no vamos a estar en ese tiempo de la tribulación y gran tribulación, que es un tiempo de Dios específicamente para con Israel, y por supuesto va a involucrar a todas las familias de la tierra. Atención con eso. Lo que va a comenzar en ese tiempo de tribulación y gran tribulación en un futuro próximo va a involucrar a todas las naciones del mundo. Es decir, que ese tiempo de la angustia de Jacob, que lo conocemos como tribulación y gran tribulación, va a ser a nivel mundial. Y en ese tiempo también obviamente sabemos que va a gobernar el anticristo. Y aquí es donde quiero comenzar a decir algo, porque estos conflictos a nivel mundial entre Israel y Palestina, que lo vemos claramente en la escritura, es algo que tiene que suceder. Es un conflicto a nivel mundial que está pasando ahora, por ejemplo con España ahora apoyando a Palestina, y claramente es un indicio de que no apoya a Israel. Entonces, los conflictos entre Israel y Palestina, tal como lo conocemos hoy, lo vemos en la Biblia. Encontramos numerosos ejemplos entre israelitas y los pueblos que habitaban la región, algunos de los cuales vivían en lo que hoy se considera territorio palestino. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, 1, la conquista de Canaán. 2, conflictos con los filisteos. 3, conflictos durante el reinado de los jueces. 4, conflicto durante el Reino Unido e Israel y Judá. Atención. Entonces, aquí estoy dando 4 ejemplos
de conflictos entre Israel y Palestina. Bueno, la conquista de Canaán, por ejemplo, libro de Josué, Josué capítulo 10, verso 40. Después del éxodo de Egipto y el periodo en el desierto, los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, entraron en la tierra de Canaán, que estaba habitada por varias tribus y pueblos. La conquista de Canaán involucró numerosos conflictos con estos pueblos. Interesante esto. Este pasaje y otros similares describen las batallas y conquistas de los israelitas mientras tomaban posesión de la tierra prometida. Conflicto 2. Conflictos con los filisteos, Goliat y David. 1 Samuel 17, versos 4 al 10. Los filisteos eran un pueblo que habitaba en la región costera del suroeste de Canaán, en lo que hoy es la franja de Gaza. Los conflictos entre los israelitas y los filisteos están bien documentados en los libros de Samuel. Este es el caso de Goliat, de David y Goliat. David derrota a Goliat, como sabemos, lo que simboliza la lucha continua y las victorias de Israel sobre los filisteos. Así que interesante este conflicto número 2 que estoy dando aquí, que es que los filisteos, que eran un pueblo que habitaban la región costera del sureste de Canaán, en lo que hoy es la franja de Gaza. 1 Samuel capítulo 17, versos 4 al 10, Goliat y David. 3. Conflicto durante el reinado de los jueces. Durante el periodo de los jueces, los israelitas tuvieron numerosos conflictos con los pueblos vecinos, incluidos los amonitas, los cananeos y otros. Por ejemplo, Sansón y los filisteos. Jueces 15, versos 14 y 15. Sansón, uno de los jueces más conocidos, tuvo varios enfrentamientos con los filisteos. Conflicto 4. Conflicto durante el reinado unido e Israel y Judá. En los reinados de Saúl, David y Salomón estuvieron marcados por conflictos con varias naciones vecinas. Saúl, por ejemplo, Saúl y los filisteos. 1 Samuel 14, 52. Otro, David y las naciones vecinas. El reinado de David incluyó conflictos y campañas militares contra filisteos, moabitas, amonitas y otros. Segundo de Samuel, capítulo 8, versos 1 y 2. Entonces, estos ejemplos bíblicos que estoy dando aquí muestran que los conflictos entre los israelitas y los pueblos vecinos de la región, incluidos aquellos en territorio que hoy se considera parte de Palestina, han sido una constante a lo largo de la historia bíblica. El conflicto entre Israel y Palestina y los conflictos en general en Medio Oriente a menudo son vistos por algunos estudiosos, atención aquí con lo que voy a decir, y en este contexto se cree que estos conflictos van a continuar y van a ir en aumento hasta que aparezca un líder inicuo, a menudo identificado como el anticristo, quien traerá todo esto que está sucediendo con estos conflictos. Por ejemplo, ahora España apoyando a Palestina y no a Israel. Tiene que suceder, va a suceder en diferentes partes del mundo, no solamente en Medio Oriente, sino en todas partes va a suceder este conflicto. Y cada vez va a aumentar cada vez más. Entonces, esto está pasando porque, y va a seguir pasando porque, tiene que aparecer el hombre inicuo, un líder inicuo, a menudo identificado como el anticristo, quien va a traer una aparente paz temporal. Así que esto la Biblia lo habla claramente, va a venir a poner paz. Entonces,
si el gobernante final, si el anticristo tiene que venir a poner una falsa paz, entonces quiere decir que estos conflictos tienen que suceder, sí o sí. Esta interpretación se basa en varias profecías bíblicas, incluyendo las palabras del Señor Jesús en Mateo 24 y, por ejemplo, la enseñanza de Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y Mateo 24, donde Jesús simplemente está repitiendo la profecía del profeta Daniel, que también habló y habla de este gobernante final, de este príncipe, de este anticristo. Entonces, en Mateo 24 Jesús habla de esto. Mateo 24, versos 6 al 8, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Mateo 24, verso 23, 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque este anticristo va a ser un falso Mesías, va a ser un falso Mesías. Entonces, porque se levantarán falsos cristos, que ya lo vemos hoy por todas partes, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4, habla también de este hombre de pecado, del anticristo, de este gobernante final, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, según la escatología bíblica, se cree que un líder carismático surgirá en medio de los conflictos mundiales. Atención con esto, repito, según la escritura, según la Biblia, según la escatología bíblica, un líder carismático surgirá en medio de conflictos mundiales, incluyendo los del Medio Oriente. Este líder será visto como un pacificador y resolverá muchos problemas temporales, estableciendo un periodo de paz y seguridad aparente. Va a haber una falsa paz, que es lo que leemos en Apocalipsis 6, versículo 1 en adelante. Atención con eso. Nosotros ya sabemos, como la iglesia de Cristo es arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis. Apocalipsis 6 es donde se va a manifestar este gobernante final. Entonces, paz temporal y engaño. Este periodo de paz va a ser engañoso y será parte del plan del anticristo para ganarse la confianza y el apoyo del mundo durante este tiempo profético que viene muy pronto, en un futuro próximo. Muchos serán engañados y seguirán a este líder pensando que es la solución a los problemas del mundo. Por eso es que cada vez más vamos a ver estos conflictos a nivel mundial, entre que uno apoya a Israel y otros no. Otros apoyan a Palestina, otros a Israel, y así el conflicto va a ir en aumento. Entonces, algunos creen que este líder anticristo, gobernante final, al final se va a quitar la máscara y cometerá esa abominación desoladora mencionada por Daniel y Jesús en Mateo 24. El anticristo va a profanar un lugar sagrado, posiblemente el templo en Jerusalén. Entonces, en aquel tiempo, esa falsa paz temporal por el anticristo, así todo, los conflictos van a continuar y se van
y van a ir en aumento, y eso va a culminar en una gran tribulación. Por eso decimos tribulación y gran tribulación. Por eso decimos y enseñamos 7 años de tribulación, que lo dividimos en dos, tribulación y gran tribulación, porque el anticristo, en esos primeros años de su gobierno, va a existir esa famosa paz, entre comillas. Luego los problemas van a continuar, van a surgir de nuevo problemas, y ahí es donde va a comenzar el tiempo de la gran tribulación. Ahí comienza el caos total. La gran tribulación y gran tribulación es un tiempo también del juicio de Dios sobre el mundo entero, el gran día de la ira de Dios que se va a manifestar en ese tiempo de tribulación y gran tribulación, donde el mismo anticristo va a ser como un instrumento de Dios para los juicios de Dios mismo. Satanás, por su parte, el anticristo va a perseguir al mundo entero. Todos aquellos que no quieran adorar a este anticristo, Satanás los va a perseguir. Y al mismo tiempo, los juicios de Dios son derramados sobre el mundo entero, como lo vemos desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Entonces, los conflictos actuales entre Israel y Palestina, así como otros conflictos mundiales, globales, son vistos por los cristianos como parte de las señales de los últimos tiempos que Jesús y el apóstol Pablo profetizaron. La aparición, el profeta Daniel también, obviamente, porque Jesús en Mateo 24 cita la profecía del profeta Daniel sobre el anticristo. Entonces, la aparición de un líder inicuo que viene al mundo, el anticristo, va a traer una paz engañosa. Primero va a haber una falsa paz del anticristo, y donde se va a quitar su máscara y va a perseguir al mundo entero. Todos aquellos que rechacen al anticristo, el anticristo los va a perseguir. Entonces, pero al final Jesús en Apocalipsis 19 viene a poner fin al reinado del anticristo en ese tiempo de 7 años de tribulación. Jesús lo va a vencer. Jesús va a venir como juez y va a vencer ese reinado del anticristo en ese periodo de la angustia de Jacob de 7 años. Ahí va a comenzar después con Jesús el reino de la paz verdadera. Ahí va a comenzar después el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, y aquí nuevamente estoy mostrando esta guía escatológica en el libro de Apocalipsis para que usted entienda que nosotros como la Iglesia de Cristo no vamos a estar en ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Aquí vemos que la Iglesia de Cristo aparece en el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Capítulo 4, la Iglesia es arrebatada, ya está en el cielo. Luego, Apocalipsis 6 comienza el tiempo donde va a gobernar el anticristo por 7 años. Así que estas enseñanzas, todo lo que está pasando en el mundo, llaman a los creyentes a estar vigilantes con discernimiento de estos tiempos y mantenerse firmes en nuestra fe en el Señor Jesús. Comparta este video, dele me gusta, comente qué usted piensa sobre esto, suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.